Entre 1478 y 1833, miles de personas fueron detenidas, torturadas y ejecutadas porque sus creencias religiosas no estaban bien vistas en su patria. Fueron víctimas de la Inquisición española. La Inquisición fue una organización siniestra, pero ha estado tan oculta por la leyenda que hasta ahora ha resultado difícil contar la verdadera historia de esos días lúgubres de la Iglesia Católica. La verdadera historia de la Inquisición. La Inquisición española se recuerda como el primer y posiblemente más terrorífico ejemplo de policía del pensamiento. Se creó para librar a España de herejes. Los líderes políticos y religiosos de España creían que la herejía se extendería como una epidemia y les impediría unificar a la población bajo una sola bandera, una corona y, más importante aún, una sola religión. Creo que la necesidad de la Inquisición en la época final de la España medieval fue un reflejo del hecho de la existencia de varias razas y pueblos diferentes que vivían en esta misma península. Estaban los judíos, estaban los moros, por supuesto los cristianos siempre fueron los más influyentes, pero a veces se sentían amenazados por el poder, la riqueza y la diferencia de las otras culturas que estaban viviendo en Iberia en aquel momento. La Inquisición era un tribunal religioso itinerante que buscaba y castigaba crímenes contra Dios y la Iglesia Católica. En el proceso, eliminaron de España su diversidad religiosa y cultural. Reclutó a miles de informadores anónimos y envolvió sus métodos en un manto de secretismo. Los documentos de la época revelan la atmósfera de temor que provocaba. Todo el mundo tiembla ante su solo nombre, ya que tiene suprema autoridad sobre la propiedad, la vida, el honor e incluso las almas de los hombres. Los estudiosos modernos están volviendo a examinar las pruebas existentes y extraen nuevas y sorprendentes conclusiones sobre por qué surgió la Inquisición, cómo funcionaba y por qué se le permitió existir durante unos 300 años. La parte fundamental del trabajo de la Inquisición era el interrogatorio. El prisionero permanecía engrillado durante horas interminables. Estos antiguos y siniestros métodos han pervivido, imitados en el mundo moderno por regímenes políticos y religiosos opresivos, desde la Gestapo al KGB. El interrogatorio comenzaba de forma sosegada, con preguntas en apariencia inocentes sobre la vida del prisionero y la de su familia. La Inquisición te preguntaba exhaustivamente sobre lo que hacías. ¿Qué hacía tu familia? Porque no solo eras tú quien le preocupaba, sino todos los que pudieras conocer, lo que ellos denominaban tus cómplices. Te decían, ¿cómo te llamas? ¿Sabes por qué te han detenido? Mira, la Inquisición no detiene a nadie sin motivo. ¿Eres consciente de ello? Si respondías afirmativamente, ¿tienes algo que decirnos, alguna confesión que hacer? Porque la confesión voluntaria era la que te acarrearía menos problemas. No, no tengo nada que decir, no sé por qué me han detenido. Y decían, ve a tu celda y piensa en ello. El prisionero podía estar encerrado en confinamiento solitario durante semanas, incluso hasta meses, y el carcelero era su único contacto humano. Pero después, el inquisidor lo visitaba para hacerle más preguntas y para incitar al prisionero a que confesara. Entonces, cuando volvías a estar con él, el inquisidor te decía, bien, ¿hay algo que quieras decirnos? Quizás respondías, cuando tal y tal dicen que estuve en tal sitio, pues resulta que fue así, acabo de recordarlo, fue hace mucho tiempo. En ese momento, el prisionero tenía la esperanza de que una pequeña confesión sería suficiente para que el inquisidor dejara de interrogarlo. Al contrario, el inquisidor sigue hurgando en la herida, por así decirlo. Tira de la cuerda. Y la presión psicológica, la soledad, la preocupación por tu familia y también por ti mismo, hacen que al final probablemente no seas capaz de soportar la tensión y quieras confesar. La Inquisición no apresuraba su justicia. Algunos juicios e interrogatorios duraban años.
durante los cuales los prisioneros languidecían en prisión. Pero a los ojos de sus carceleros, los prisioneros habían cometido el crimen más vil del mundo medieval, la herejía. Ahora no se da esa circunstancia, pero en aquellos días la herejía, cuestionar la palabra de Dios escrita en la Biblia, era un crimen muy grave y en muchos aspectos peor que el asesinato. Un asesino podía al menos ser perdonado y su alma podía ir al cielo. Pero a un hereje no arrepentido solo le esperaba un viaje sin retorno al infierno. La herejía, creer en cosas que la Iglesia decía que no eran ciertas, ponía en peligro tu alma. Se puede explicar de forma análoga al gran temor que hoy tenemos al cáncer, porque la herejía era vista como una enfermedad que podía arruinar toda tu salud espiritual hasta el punto de dejarte sin redención. Y lo que es más, quizás la herejía fuese peor que el cáncer, porque podías contagiarte de otras personas. La Inquisición se consideraba a sí misma como el cirujano que actuaba al servicio de la todopoderosa Iglesia Católica. Tenía que extirpar el cáncer de la herejía de la mente del pueblo español antes de que pudiese extenderse. Los síntomas de la herejía eran muchos y variados, desde dudar de la resurrección de Cristo a los pecados sexuales como el adulterio y la homosexualidad. También podías encontrarte ante la Inquisición por lo que hoy parecería el más despreocupado e insignificante de los comentarios. Podía ser, por ejemplo, una declaración herética, algo así. Un hombre sentado a una mesa está jugando a las cartas y empieza a jurar y maldecir. Y maldice a la Virgen María diciendo, imposible que fuese virgen, no puede ser. No físicamente, no es natural, no puede ser. Alguien lo denunciaba a la Inquisición. La Inquisición lo detenía y le preguntaba por el significado de sus palabras. No solo se interesaba la Inquisición por los comentarios que cuestionaban los dogmas cristianos, sino que también investigaba a personas cuya moralidad, en concreto la moralidad sexual, se desviaba de los preceptos cristianos. Esto tuvo un efecto desconcertante en las comunidades campesinas. Otra de las cosas por la que acababan ante la Inquisición era sobre todo admitir la fornicación, que era considerar algo lógico que dos personas solteras practicasen el sexo. No practicarlo de verdad, sino decir que creías que era correcto. Por supuesto, en la cultura campesina, donde las relaciones prematrimoniales y extramaritales eran algo muy habitual, no había conciencia de que el sexo entre personas solteras fuese algo malo. Pero a los ojos de la Inquisición era del todo lógico. Se había cometido una herejía. Si en el interrogatorio no se obtenía una explicación satisfactoria, el inquisidor podía solicitar la ayuda del sirviente más temido de la Inquisición española, el torturador. Las técnicas de tortura practicadas eran muchas y variadas, de los simples latigazos a los métodos más elaborados e imaginativos. El estrapado era una variante del ahorcamiento. A la víctima primero se la dejaba inmóvil atándola de pies y manos. Con los brazos atados a la espalda, se la levantaba del suelo, provocando gran dolor en los hombros. El dolor se intensificaba dejando caer a la víctima. Al detener la caída justo cerca del suelo, la víctima recibía una gran sacudida que le dislocaba los hombros con un ruido característico. El inquisidor podía entonces entrar y seguir con el interrogatorio, confiando en que el dolor provocara una respuesta diferente. Como los estudiosos modernos ven ahora, el uso de la tortura, aunque traumático, estaba muy extendido en esta época tan poco refinada. No había otra alternativa, o al menos no tenían otra. No contaban con drogas para controlar la mente, ni nada parecido, ni sueros de la verdad. No había alternativa si estaba seguro de que una persona tenía cosas que decir, pero impedía deliberadamente el trabajo de la Inquisición al negarse a confesar. O porque era muy corriente que una persona no dijese nada para defender o proteger a los miembros de su familia. La Inquisición no veía más opción que ordenar la tortura.